Muy buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a este webinar que hemos titulado Cáncer de ovario al descubierto, el rol de la imagen, ultrasonido, resonancia y PET-CT. Dejo con ustedes a nuestra primera ponente, la doctora Teresa Acevedo Tirado, quien es médico radiólogo adscrita a la división de ultrasonido. Ella es subespecialista en pediatría y cuenta con amplia experiencia en estudios oncológicos y ginecológicos. Bienvenida, doctora, la dejo con ustedes. Buenas noches, vamos a empezar. A mí me gustaría hablar un poquito sobre el tamizaje del cáncer de ovario, lo que hacemos nosotros por ultrasonido. El cáncer de ovario es la quinta causa de muerte por cáncer en mujeres. Solo el 20%, perdón, de las pacientes se detectan en estadios tempranos y la sobrevida a 5 años es menor al 50% en ellas. Sin embargo, la mayoría, más del 75%, se diagnostican en estadios 3 o 4 y en ellas la sobrevida solo va a ser de 25 a 30%. Además de que el 60% de las pacientes diagnosticadas ya van a tener metástasis al momento del diagnóstico. Esto pasa porque son tumores de un crecimiento muy asintomático. La paciente no se da cuenta de lo que tiene, sino hasta que empieza con síntomas inespecíficos como lumbalgia, fatiga, distensión abdominal, constipación o síntomas urinarios, y es entonces cuando ya llega al diagnóstico y está en etapas avanzadas, ¿no? Últimamente ha habido un incremento en pacientes con cáncer de ovario, por un lado porque hay más mujeres en el mundo y estas mismas mujeres tienen una disminución en la cantidad de embarazos que tienen y en sus periodos de lactancia. Recordemos que los principales factores de riesgo son la edad, que la mayoría de las pacientes se van a presentar en la década de los 50, las hormonas que estén teniendo o tomando, si tienen obesidad, si tienen estrógenos que no tengan oposición, el número de ovulaciones en los años de vida en total y, por supuesto, las pacientes que tengan síndromes genéticos que las hagan predisponentes como el BRCA o el síndrome de Lynch. Cuando hacemos tamizaje, se trata de un estudio que permite identificar el cáncer de ovario en un estadio temprano, es decir, que esté localizado. Esto permitiría reducir mortalidad y se enfoca un poquito más en las mujeres mayores a 50 años. Se empezó a hacer un tamizaje con el CA-125. El problema con esto es que el CA-125 solo va a estar elevado en el 50% de los cánceres de ovario en estadios tempranos y en el 80% cuando ya tienen enfermedad avanzada. Entonces todavía se nos está yendo entre un 50 y un 20% de mujeres a las que no las vamos a diagnosticar. Además de que hay otras patologías que también lo elevan, como la endometriosis, los miomas, la cirrosis, la enfermedad pélvica inflamatoria, el cáncer de endometrio, mama, pulmón o páncreas. Entonces se empezó a hacer utilizando tanto ultrasonido como CA-125 y mejoró un poquito. Sin embargo, los estudios dicen que realmente la evidencia solo está pues indicado en pacientes que tienen antecedentes familiares o síndromes hereditarios. O sea, no lo recomiendan en general para todas las mujeres y bueno, y ya los estudios de tomografía o resonancia se usan solo de elección cuando se quiere estadificar un tumor ya encontrado o para caracterizar lesiones respectivamente cada estudio, ¿no? Recordemos nuevamente, el ultrasonido, sin embargo, es la modalidad de imagen más utilizada para evaluar la pelvis femenina. Permite la evaluación de sus anexos por vía intravaginal o transabdominal. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Cuando hagamos un estudio de tamizaje, generalmente vamos a dar un reporte a través con una clasificación de ORATS. Esta clasificación está basada en el léxico del IOTA, que es el Análisis Internacional de Tumores Ováricos, y nos permite describir las lesiones ováricas y en anexos y asignar un riesgo de malignidad, ¿no? Cuando llega la paciente con nosotros por primera vez, siempre obviamente necesitamos tener una información clínica relevante, o sea, sus síntomas, si tiene factores de riesgo, si ha recibido tratamientos hormonales y, por supuesto, su historial oncológico. A nosotros nos importa mucho la edad, porque ya habíamos mencionado que la mayoría se van a presentar en un estatus de posmenopausia temprana, o sea, alrededor de su década de los 50, y si ya tuvieron o no la menopausia, que se va a tomar en cuenta cuando sea una menorrea mayor o igual a 1 año. Vamos a necesitar varias cosas. Obviamente necesitamos un equipo de ultrasonido completo, que tenga Doppler, que tenga los dos transductores, endocavitario y endovaginal, y que de preferencia pueda hacer videos de cine clip, ¿no?
Generalmente los radiólogos vamos a preferir estudios endocavitarios porque tienen mayor resolución de imagen y va a haber una menor atenuación de los tejidos blandos y del gas. Pero también cuando no se pueda, pues se hará pélvico. Y bueno, tenemos que conocer nuestro equipo, saber usar las frecuencias, las ganancias, colocar bien los focos, ¿no? Siempre tenemos que adquirir imágenes, tanto del útero como de los ovarios, en ejes ortogonales, en escala de gris, con Doppler color y Doppler poder. Y tenemos que tener especial atención a las lesiones ováricas o anexiales. Generalmente estas lesiones las tenemos que medir en sus 3 ejes para poder hacer la comparación en años subsecuentes. Y, como mencionaba, cuando tenemos la oportunidad de tomar pequeños clips de cine, son muy útiles para la evaluación de lesiones, porque nos permite diferenciar lesiones ováricas de extraováricas o si hay un involucro de estructuras adyacentes, ya que nosotros podemos hacer presión con el transductor y vamos a mover la lesión, y también eso nos permite demostrar cuando hay ecos móviles dentro de esta. Entonces aquí es más o menos como empezamos, nosotros colocamos nuestro transductor, siempre entramos viendo, ¿no? Con el transductor. Tomamos nuestros ejes ortogonales del útero, con color y sin color, nuestros ejes ortogonales del ovario, igual, este es un ovario ya de una paciente posmenopáusica, ¿no? Ovario completamente normal, ¿no? Y tomamos cuando encontramos alguna lesión, tomamos nuestros videos para ver si la lesión se mueve, si está fija, esta era una lesión benigna, pero podemos ver que finalmente se mueve y no está involucrando ninguna otra estructura adyacente. Bueno, una vez que encontramos nosotros estas lesiones y que hacemos el estudio, para reportarlo siempre tenemos que describirlas. Lo primero es obviamente decir la localización de la lesión, si está en el lado derecho, en el izquierdo, en la línea media o en el fondo del saco. Si se encuentra la lesión en el ovario o en el anexo. Luego, ¿qué tamaño tiene? Tenemos que dar de preferencia el eje mayor, pero siempre medir los 3 ejes para poder comparar en estudios subsecuentes. Cuando se trate de lesiones benignas como folículos, quistes simples o cuerpo lúteo, que son lesiones también fisiológicas, se reportan por su nombre en la descripción. Cuando hay una lesión, tenemos que saber si es sólida o quística, si tiene septo, si tiene proyecciones papilares. Cuando coloquemos el Doppler color, tenemos que describir su vascularidad según el color, que puede ir de 1 a 4. 1 es no hay vascularidad, 4 es una vascularidad abundante, perdón, y si tienen, obviamente, la paciente sí tiene además ascitis o nódulos peritoneales. En la clasificación de IOTA, en general ellos lo dividen como unos hallazgos que son benignos, que ellos clasifican como B, y otros hallazgos que son malignos y clasifican como M. Ellos, cuando tiene puro hallazgo benigno, lo dan como benigno, y si tiene puro hallazgo maligno, lo dan como maligno. Sin embargo, cuando tiene de las dos, siempre queda como esa parte no clasificable, que es un poquito ambigua. Por eso nosotros, aunque usamos los términos que ellos describen las lesiones, preferimos usar el ORADS, ¿no? Sin embargo, recordemos entonces, por IOTA va a haber 5 tipos de lesiones ováricas, que son las quísticas, que pueden ser unilocular o bilocular o multiloculares, ¿no? Y estas pueden tener porciones sólidas agregadas o bien ser solo la lesión sólida. Cuando hablemos de un componente quístico, de un componente sólido, la estructura tiene alta ecogenicidad y esta ecogenicidad es sugestiva de tejido. Y cuando hablemos de una proyección papilar, es cuando haya un defecto en la pared que tenga una altura mayor o igual a 3 milímetros, ¿ok? Y siempre tenemos que ajustar bien nuestros PRFs para que el valor del Doppler sea el adecuado, ¿no? Todos ya conocemos el ORADS, va del 0 al 5, y lo que hace es que nos da un riesgo de malignidad, ¿no? Nosotros cuando vemos una lesión, más o menos aplicamos este algoritmo que se encuentra, lo pueden encontrar en el ORADS, en la versión 22, que es la última, y que nos va guiando cómo podemos asignar a la lesión según si es sólida, si es quística, según su tamaño, si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica. Y todos ya conocemos que, bueno, ORADS1 son las lesiones que son de un ovario normal, es decir, un ovario o que no tiene hallazgos o que tiene folículos o cuerpos lúteos, ¿no? Las lesiones de ORADS2 son lesiones que son típicamente benignas, ¿no? Como quistes simples, endometriomas, quistes parováricos y prosálpicos, ¿no? Este es un ejemplo de un endometrioma y en el que nuevamente es muy útil en las pacientes hacer la maniobra de compresión y tomar los clips para ver si está fijo o no o planos profundos. En el ORADS3, que es a partir de donde ya nos importa cuando estamos clasificando a una paciente para ver si hay o no cáncer de ovario,
Ya hay otro tipo de lesiones, ya son multiloculares o ya tienen unas pequeñas irregularidades en la pared, ¿no? Ya son sólidas, pero ya con una sombra ahí medio rara o ya un poquito de vascularidad, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, se dio a NORADS 3 porque la lesión que está dentro del ovario mide un poco menos de 3 milímetros de altura. Entonces, por eso queda como RADS 3. Sin embargo, cuando ya tienen lesiones papilares o lesiones más sólidas, más vascularidad, ya se van a RADS 4 como este, que también parecería que solo es una imagen ahí sólida dentro del ovario, pero esta lesión pues, sí mide mucho más de 3 milímetros en su altura y por eso ya se va a RADS 4. Y el ORAD 5 pues son las lesiones clásicamente malignas. Lo que importa para lo que nosotros damos el ORAD finalmente es para que el clínico sepa qué seguimiento le va a dar a su paciente. Ya sabemos que en las 1 y 2 pueden ser que no les hagan absolutamente nada o que den unas vigilancias pues, a muy largo plazo, pero cuando son ORADs 3, 4, 5, pues es cuando se pide o que se haga seguimientos más cortos o que se haga nuevo estudio en una nueva modalidad como la resonancia, ¿no? O bien que ya se vaya directo al tratamiento con un gineco-oncólogo, ¿no? Nada más recordemos una cosa, no todo lo que encontremos en ovario va a tener que ser clasificado por un ORADS. Por ejemplo, las torsiones ováricas no se clasifican. La enfermedad pélvica inflamatoria tampoco. Cuando tengamos pacientes que sabemos que es un síndrome de hiperestimulación ovárica, aunque veamos ovarios multiloculares, eso no se va a ir a ningún ORADS. Y las lesiones de origen uterino, como podría ser un mioma pediculado, ¿no? Ahora, también, si el ovario no es visible, como pasa en muchos estudios, tampoco se va a utilizar, excepto si era un estudio que iba dirigido a buscar una lesión de ovario, ya vista en otro estudio o en un estudio previo, o bien una paciente con alta probabilidad de tener un cáncer de ovario y que teníamos que ver el ovario y no lo vimos, entonces íbamos a darlo como un ORAD 0, que significa técnica inadecuada, se puede repetir el estudio en otra ocasión. Hoy en día ya existen también muchas herramientas, sobre todo para los médicos que apenas están en formación, como esta. Ya esta se puede bajar en Google Play o en el de la Mac y se baja esta aplicación y uno le va dando ahí, le vas poniendo las características de la lesión y te va guiando más o menos lo que hace, es lo mismo que hacía el logaritmo que nosotros ya hacemos de manera pues, rutinaria, cotidiana, ¿no? Entonces, como conclusión, realmente, nuevamente, el tamizaje está recomendado solo en pacientes con antecedentes familiares o síndromes genéticos, generalmente mayores de 50 años. Aunque creo, en mi opinión, que si tú tienes una paciente y le puedes realizar un tamizaje, porque ella pues, tiene la capacidad de acudir con el médico y que finalmente es lo que hacen muchos ginecólogos, pues mejor realizarlo y mejor detectar un cáncer en etapa temprana. Ahora, dos, las recomendaciones de ORADS no es una guía, no quiere decir que lo que ahí diga a fuerzas es lo que se tiene que hacer. No son requerimientos, sino que se basan en un porcentaje de riesgo y finalmente el manejo de la paciente tiene que ser individualizado independientemente del score ORADS que tenga. Hay que tomar en cuenta sus factores de riesgo de cáncer, sus síntomas y el juicio clínico del médico. Y bueno, nuevamente, esta es una lesión que terminó siendo una lesión pues benigna, pero pues tenía un septo ahí medio grueso y algunas cositas raras, ¿no? Que nos podía dar como una imagen como un poquito de unos RADS más levantado. Y nuevamente insistiendo, es súper importante la parte de los videos, porque ahí podemos ver, por ejemplo, aquí los dos ovarios que están fusionados, ¿no? En los casos de endometriosis nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Para continuar con nuestro programa, dejo con ustedes a la doctora Araceli Yamelí Vázquez Cerrato. La doctora cuenta con alta especialidad en resonancia magnética y actualmente es médico radiólogo adscrita a la División de Resonancia Magnética. Bienvenida, doctora. Adelante. Hola, buenas noches. Yo voy a hablar de la parte del rol de la resonancia magnética en el cáncer de ovario. Entonces, con referente a esto, tenemos que la resonancia magnética está indicada cuando la prueba de primera línea, que es el ultrasonido, muestra imágenes indeterminadas y entonces de ahí entramos con la resonancia. En cuanto a la aplicación de la resonancia, esta nos ayuda porque va a caracterizar estas lesiones indeterminadas, nos va a dar más información, sobre todo también para identificar el origen de la lesión, si es que esta lesión depende propiamente del ovario o depende del útero o alguna otra estructura adyacente.
Entonces, para esto nos va a servir mucho la resonancia, ya que si bien hay lesiones que pueden ser muy grandes, el ultrasonido nos va a hacer limitado caracterizar el origen. La resonancia, al ser un estudio que tiene una visualización espacial y tridimensional, pues va a otorgarnos esa facilidad. También nos va a ayudar para cuando tenemos casos de torsiones o lesiones ováricas secundarias o asociadas a una masa o lesión ovárica. En cuanto a sus ventajas, pues esta, como bien sabemos, puede ayudarnos a caracterizar mejor el contenido o el tejido que estamos observando por medio de sus múltiples secuencias, que conforme vamos viendo cada secuencia, vamos a poder determinar cómo este componente de las lesiones se va comportando. Y ahora, para las desventajas, lo único sería que pues es un estudio que es susceptible al movimiento y que también la mayoría de las veces pues necesitamos que el paciente esté estable y que coopere. En cuanto a el protocolo que nosotros, o bueno, los protocolos establecidos que se recomiendan para la evaluación de masas anexiales, nos dicen que debe de tener una secuencia ponderada en un T1 en 4 fases con y sin saturación grasa. Esto porque muchas veces encontramos lesiones que pueden darnos falsos positivos, como es el caso de los endometriomas, que pueden tener un contenido hemorrágico, y con la saturación de la grasa, pues vamos a poder discernir entre estas lesiones que puedan tener grasa en su interior. Tenemos también que realizar 2 secuencias en T2, que son axiales y sagitales, y sobre todo porque estas imágenes en T2 nos ayudan a detectar lesiones como son los tumores fibrosos. También agregamos una difusión. Esto es muy importante porque la difusión en la resonancia magnética nos va a hablar de una hipercelularidad del tejido. Entonces, en lesiones tumorales, pues esperamos que estas lesiones vayan a tener una restricción. Después pasamos con la parte del contraste dinámico. Se hace un T1 previo al contraste y posterior con la administración del gadolíneo. Y esta parte del contraste dinámico lo que nos hace es ayudar a ver cómo se va comportando estas lesiones durante la perfusión del contraste. Para esto nosotros utilizamos un índice que es el índice de Adnets, y nos ayuda a determinar esta vascularidad con comparación, o lo hacemos de manera comparativa con el miometrio, de manera que cuando nosotros tenemos lesiones que tengan una curva tipo 1, vemos cómo el contraste dentro de la lesión va perfundiendo de manera ascendente, pero muy por debajo del miometrio, y sería una curva tipo 1, que nos habla de una lesión probablemente benigna. Cuando tenemos lesiones indeterminadas o curvas tipo 2, hablamos de lesiones que van a tener un realce temprano en los primeros 30 segundos de la administración de medio de contraste, y posterior a eso siguen una curva en meseta sin sobrepasar el medio de contraste que se está teniendo en el miometrio. Y las lesiones que van a ser con una curva 3 o que son de una probabilidad maligna, son lesiones que nuevamente tienen un realce ávido en los primeros 30 segundos de la administración de medio contraste y que superan el reforzamiento o el realce que está teniendo el miometrio en comparación. Entonces, esta escala pues nos ayuda para ver esta vascularidad que están teniendo las lesiones. Y otra cosa que también nosotros tomamos en cuenta es que a estas pacientes generalmente les pedimos ayuno, que es de 4 a 6 horas, y esto es para disminuir el movimiento intestinal. También les administramos espasmolíticos, que en este caso se utiliza la butiliocina, minutos antes de que se inicie el estudio. Se le solicita a la paciente que vacíe la vejiga aproximadamente unos 30 minutos o previo al estudio, y esto es exactamente para lo mismo, disminuir el movimiento intestinal y que podamos tener una mejor visualización de las estructuras de la pelvis. En ciertas lesiones, y esto es algo que se deja muy al criterio de cada médico, es si administramos o aplicamos gel endovaginal. Estos, sobre todo cuando tenemos lesiones expansivas y que podemos pensar que estén involucrando el fornix vaginal posterior,
administramos o aplicamos gel endovaginal para distender y poder ver si hay compromiso a ese nivel. Normalmente este estudio tarda en adquirirse un promedio de 45 minutos, más o menos. Esto va a depender de si tenemos que agregar alguna secuencia y, claro, esto es un protocolo que se sugiere, que es como lo mínimo indispensable que deberíamos tener para evaluar una lesión de ovario. Sin embargo, cada protocolo pues se va condicionando de acuerdo a la patología que estamos viendo y las necesidades de lo que nosotros necesitemos caracterizar. También se agregan otras secuencias, que es el coronal de T2, de abdomen superior, y este nos ayuda para identificar si hay crecimientos ganglionares anormales en abdomen superior, también para identificar si hay hidronefrosis, sobre todo cuando hay lesiones de gran tamaño que puedan estar condicionando compresión, y, o lesiones en médula ósea que nos hablen ya de depósito secundario. Y bueno, a grandes rasgos, una lesión o los cambios que nos hablan de características malignas, pues es que tengamos un tamaño mayor de 4 centímetros, que el componente de la lesión sea tejido sólido, que pueden tener proyecciones papilares, cuando la pared es gruesa, sobre todo más de 3 milímetros, cuando observamos ascitis y también podemos identificar adenopatías o invasión de la pared pélvica. Estos hallazgos ya nos sugieren que estamos ante una lesión probablemente maligna. Otra herramienta que nosotros tenemos en la resonancia para tratar de esclarecer el origen de las lesiones es el ORATS. El ORATS, si bien se inició en el ultrasonido, actualmente lo aplicamos en la resonancia y pues bueno, para fines de esta plática, que son el cáncer de ovario, pues nos vamos a enfocar en el ORATS 4 y 5. En cuanto a pues bueno, lo que nos dice es que las lesiones con un riesgo indeterminado van a ser lesiones que van a tener un tejido sólido interno que puede presentar restricción en difusión y que posterior a la administración de medio de contraste van a tener un realce por debajo del realce que tiene el miometrio. Al tener esta curva tipo 2, nosotros podemos sospechar que esta lesión es una lesión de origen pues con un riesgo intermedio. Hay otras lesiones que justo vamos a evaluar lo mismo, cómo es este contenido, que sea hipointenso en T2, con restricción en difusión, que saturen en las secuencias con T1, PATSAT, y que van a tener este realce similar al miometrio. O lesiones que tengan un alto contenido de lípidos o grasa en su interior. Para el ORATS 5, pues vamos igual, nuevamente a hacer lesiones que son heterogéneas, que muestran restricción en difusión, pero aquí la diferencia es que en las curvas, estas van a tener curvas tipo 3, porque van a tener un mayor realce en comparación con el miometrio adyacente. Entonces, este tipo de características no son muy útiles para nosotros poder clasificar las lesiones que tengan un alto riesgo y así poder dar como más información al médico tratante y que se trate de mejor manera a la paciente. Este es un ejemplo de cómo aplicamos nosotros las curvas de medio de contraste. Entonces aquí tenemos una imagen ponderada en un T2 con una lesión en topografía del anexo derecho, en donde observamos esta lesión bilobulada con pequeños septos delgados en su interior y una lesión o una proyección papilar hipointensa en T2, que posterior a la administración de medio de contraste tenemos un plano axial en donde colocamos dos ROIs una en el miometrio y otra a nivel de las proyecciones papilares en el de mayor tamaño, que es esta, y vemos cómo tiene un comportamiento en la curva. Entonces, esta lesión está teniendo un realce progresivo, pero no mayor al del miometrio. Entonces, esta sería pues una lesión, un tumor seroso limítrofe con una curva tipo 2. Este es otro ejemplo en donde vemos una lesión de gran tamaño de localización retrouterina que presenta pues bordes lobulados, también delimitados, tiene una intensidad de señal intermedia en T2, presenta múltiples septos internos
y en esta secuencia, que es difusión, presenta una alta restricción o una marcada restricción en difusión. Entonces, pues estos son hallazgos de una lesión con un alto riesgo de malignidad. En este otro ejemplo, igual tenemos una lesión muy voluminosa de gran tamaño que se muestra con una interfaz conservada entre la vejiga y el útero y aparentemente es dependiente del ovario derecho. En su interior vemos cómo tiene un contenido heterogéneo a expensas de áreas quísticas, múltiples septos, y estas imágenes que están señaladas con las cabezas de flecha, que son áreas de ausencia de señal, que posterior a la administración de medio de contraste, pues corresponden con estructuras vasculares, y también en esta secuencia, que es un T1, con saturación de la grasa, con FATSAT, vemos que hay una zona de hiperintensidad. Esta nos habla de una zona que tiene un contenido hemático o hemorrágico. Bueno, y esto ya es como para terminar, es un pequeño, bueno, más bien es un algoritmo que lo que nos ayuda es a poder determinar de una mejor manera, irnos orientando para formar un embudo y poder dirigir un diagnóstico más certero en el que nos dice si nuestras lesiones tienen contenido graso, sí o no, y a partir de esto vamos desglosando varias características en las que podemos agrupar a las pacientes en menores de 30 años y mayores de 30 años. Y de acuerdo a esto vamos a ir correlacionando también con las características en imagen y algunos datos clínicos y de laboratorio que nos pueden ayudar a caracterizar de mejor manera esta lesión. El hecho de hacer estos algoritmos pues nos ayuda a situarnos mejor en cuanto a la lesión que estamos evaluando para poder dar un diagnóstico más preciso y que nosotros podamos ayudar al clínico, al ginecólogo cuando entra a quirófano, si es necesario que entre solamente el ginecólogo, si se está comprimiendo o involucrando la vía urinaria y que necesite que entre algún otro, no sé, el urólogo, o que el tratamiento quirúrgico sea más radical, o saber exactamente cómo está la lesión y qué está involucrando, qué estructuras está involucrando, y si hay extensión a peritoneo o algún otro sitio. Entonces, pues bueno, creo que esto es un algoritmo que nos da mucha información, sobre todo para caracterizar estas lesiones y orientarnos a un diagnóstico más preciso. Y pues bueno, creo que esta ya es la última. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra ponente, que es la doctora Estrella Aguilera Hernández. Ella es especialista en medicina nuclear e imagen molecular, egresada del Hospital de Especialidades Siglo XXI. Cuenta con una alta especialidad en oncología nuclear, en PET-CT, en el Instituto Nacional de Cancerología, y es actualmente médico adscrito al Servicio de Imagen Molecular en Lomas Altas. Le damos la bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenas noches. Es un honor estar el día de hoy con ustedes compartiendo este espacio. Entonces, el día de hoy, el webinar titulado Cáncer de ovario al descubierto, vamos a ver imágenes de ultrasonido, resonancia magnética y PET-CT. Yo les voy a hablar sobre el abordaje molecular de PET-CT en el cáncer de ovario. Estamos hablando de epidemiología, que ocupa el ranking 18 en nivel de incidencia, y en nivel de mortalidad ocupa el lugar 14 a nivel mundial, con un estimado de muertes de 206.956. En Estados Unidos se estiman que existan 20.890 nuevos casos, tan solo en el 2025 por cada 100.000 habitantes, y el rango de supervivencia a 5 años es de 51.6%. El cuadro clínico es, pues, es un cuadro insidioso. Si bien en etapas tempranas a veces no hay síntomas, lo que conlleva a que las pacientes no acudan en forma oportuna a revisiones. Los síntomas son un poco insidiosos. Hay dolor, inflamación, sensación de presión en la pelvis o en el abdomen, algunas molestias urinarias, también algunas sensaciones de bulto, o bueno, también ya en etapas más avanzadas se puede presentar dolor en la espalda. Es importante mencionar que hasta 70% de las pacientes tienen metástasis al momento del diagnóstico. ¿De dónde se van los tipos de cáncer que vamos a tener? Pues bueno, el 90% se origina de la superficie de las células epiteliales, un 3 a 5% de las células germinales y el restante 1% de los estromas.
Y a su vez, cuando el cáncer epitelial tiene un análisis molecular y molecular, también podemos determinar varios subtipos. Entre ellos, el seroso es el más común, 70%, el endometrioide de células claras y una mención especial al tumor borderline, que eso no se ha visto relacionado con desarrollo de metástasis. El riesgo de desarrollar es solo del 10%, pero ese 10% no lo tenemos que dejar de pasar por alto y es importante que pues, las pacientes sigan en una revisión continua. Después de que ya tenemos todos los datos de la presentación clínica de sospecha, su médico debe de hacer todos los exámenes exhaustivos, sus estudios, como vamos a ver posteriormente, ultrasonido, resonancia magnética, si lo tiene disponible. También evaluar el estado nutricional es muy importante. Y bueno, de ahí, ya cuando tengan la sospecha, se va a referir al oncólogo médico. Es importante porque de ahí van a derivar el estadio clínico. Generalmente son pues 4 estadios clínicos y las primeras etapas van a ser etapas tempranas, sobre todo el 1, y posteriormente de que se defina el estadiaje, el médico va a determinar qué tratamiento va a llevar. Es importante mencionar que generalmente el tratamiento que se le da a estos tipos de cánceres es quirúrgico. Se debe resecar dependiendo del tipo de estadio en el que se encuentren. Por ejemplo, también es importante ver la fertilidad. En un estadio 1, donde una mujer todavía quiere preservar la fertilidad, se realiza una salpingoferectomía unilateral solamente. Si ya su fertilidad ya no desea preservarla, entonces se puede hacer bilateral. Y también, pues bueno, posteriormente en los estadios más avanzados está recomendado que se haga la histerectomía, salpingoferectomía bilateral. Y es importante mencionar que en estos casos, cuando van a entrar a tomar, bueno, a resecar la pieza, el oncólogo, el cirujano oncólogo debe de tomar varias muestras del peritoneo y cavidad abdominal, porque este tipo de cánceres es muy frecuente que dé micrometástasis. Entonces tiene que tomar muchas zonas de tejido para mandarla a evaluar. Los tipos, la estadificación, de acuerdo a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, son 4, los principales que solo están en un ovario o si se van a 2 ovarios. Es importante si existe ruptura de la cápsula, si es previo a la cirugía, a la laparotomía o posterior. Y los estadios posteriores, el estadio 2, ya se van a cavidad pélvica. El estadio 3 ya se va a lo que son cavidad, más allá de la cavidad pélvica, se van a cavidad abdominal con metástasis peritoneales y ahí depende el tamaño. Si son micrometástasis, lo que comentábamos, o, por ejemplo, si son menores de 2 centímetros o mayores de 2, ya se le da un factor más de riesgo. Y el último estadio, el 4, cuando ya está diseminado a otros órganos. ¿Qué otros órganos? Principalmente el hígado y el pulmón. Y bueno, ¿qué es el PET-CT? El PET-CT es un estudio de imagen híbrido donde nosotros evaluamos la parte anatómica mediante una tomografía, que es de la tomografía computarizada, y una parte molecular. Llegan las pacientes, siguen algunas indicaciones, sobre todo con este radiofármaco que es flor-desoxiglucosa. Tienen que tener un ayuno de 4 a 6 horas. Llegan las pacientes, se le explica el procedimiento que van a realizar, se canalizan, se inyecta el radiofármaco en su vena y esperamos aproximadamente 1 hora para poderlas pasar al estudio. Suben al equipo, que es el que nosotros en esta unidad tenemos este equipo, y se realiza el estudio. La primera imagen es tomográfica. La tomografía la podemos hacer en la fase que nosotros deseamos. Si la podemos hacer simple, arterial, arteriovenoso o multifásica, la podemos realizar y posteriormente se toma la fase de imagen molecular, que es el PET-CT, la CT, ¿sale? Con esto lo que vamos a hacer una fusión de imágenes, de lo morfológico y lo funcional del radiofármaco para obtener imágenes híbridas. El radiofármaco que utilizamos normalmente para cáncer de ovario es FDG,
que es flor-desoxiglucosa. Es un análogo de la glucosa que se marca con un radiofármaco que es flúor. Al ser un análogo de la glucosa, ¿cómo entra la célula? Utiliza el mismo mecanismo que la glucosa normal que consumimos diariamente. Se introduce a la célula a través de los receptores GLUT, donde, pues bueno, se internaliza en la célula y al ser un análogo queda atrapado. Tenemos varios sitios que normalmente consumen mucha glucosa y vemos la distribución normal, que son pues principalmente sistema nervioso central, un poquito de anillo de Waldeyer, miocardio, hígado, vaso, y su eliminación va a ser urinaria y también gastrointestinal. También vamos a ver un poco de médula ósea. Esta es una biodistribución normal. Nosotros ya como médicos especialistas tenemos que detectar todas esas zonas que sean anormales y para poder determinar si hay algún proceso que generalmente las células tumorales van a tener un proceso metabólico muy alto porque se están reproduciendo. Las indicaciones en el cáncer de ovario generalmente pues son varias para determinar las lesiones ováricas indeterminadas por otros métodos de estudio, evaluación prequirúrgica, posquirúrgica, los ganglios, metástasis a distancias y planificar el tratamiento como quimio o radioterapia. También la respuesta al tratamiento y distinguir si hay una recurrencia o después de la cirugía si solo son los cambios fibrocicatriciales que se generan en las pacientes. De acuerdo a la NCCN, pues hay varias indicaciones posterior a la cirugía para una adecuada estadificación y verificar si hay enfermedad residual. También se puede realizar en los estadios 2, 3 y 4, después del tratamiento primario. Y también, como lo comentábamos, para monitoreo y seguimiento de las pacientes después de que ya reciben sus tratamientos. Es importante hacer mención, lo que ya hemos comentado al inicio, los tumores epiteliales o borderline, también es una indicación de que se realice este estudio para ver si se resecó completo, si hay enfermedad residual o si este 10% que hablábamos que va a desarrollar metástasis se pueden localizar por este estudio. Entonces comentábamos, con las lesiones ováricas indeterminadas, el PET-CT no es una herramienta de primera línea para el diagnóstico primario. Nos va a ayudar a caracterizar masas sospechosas que son indeterminadas en otros estudios o que tienen alta sospecha en el ultrasonido y la resonancia. Porque vamos a ver lo que decíamos, el metabolismo celular de la glucosa que está muy incrementado y generalmente se ha visto que en tumoraciones malignas diferenciadas incrementa mucho el metabolismo. Tiene una alta sensibilidad y especificidad para diferenciar entre lesiones benignas de las lesiones malignas. También la evaluación ganglionar, si bien en la tomografía se evalúan pues lo que es el tamaño, la forma o también el realce al medio de contraste y el engrosamiento cortical, a veces por el tamaño queda una sospecha o queda en una lesión como indeterminada. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos el radiofármaco, pues podemos ver que se pueden determinar mejor debido al hipermetabolismo independientemente del tamaño que presenten. Los ganglios, sobre todo a nivel cardiofrénico y también pues en retroperitoneo, que es a donde se va a diseminar el cáncer de ovario también. Y las metástasis peritoneales, que es el sitio más frecuente. Si bien la tomografía tiene una buena sensibilidad, el PET-CT, al ser lo que comentábamos, una evaluación morfológica y funcional, nos va a determinar mejor las metástasis peritoneales. Y esto, si se realiza el estudio previo a la citorreducción, les va a facilitar que sea una citorreducción óptima. Como vemos aquí, esta paciente que pues nos las mandaron por una masa ovárica. Vean aquí, esta es la imagen que tenemos de la imagen que se llama la proyección de máxima intensidad, donde vemos la biodistribución del radiofármaco y posteriormente vemos que tiene unas zonas que se ven más oscuras, que en la imagen de fusión, en la imagen axial, se ven hipercaptantes de color rojito, que significa que la paciente ya tiene enfermedad peritoneal. Y pues también es una enfermedad peritoneal diseminada y pericapsular al hígado.
También tiene lo que comentábamos, estos ganglios cardiofrénicos o entorácicos internos que son pequeñitos, pero que se dieron positivos y de esta manera se puede ayudar a etapificar mejor a esta paciente. En la planeación de la radioterapia también se ha realizado varios estudios porque el PET-CT, al ser una evaluación metabólica, nos va a ayudar a definir precisamente los volúmenes tumorales, evaluar todo lo que ya comentábamos, los ganglios linfáticos retroperitoneales, y esto les va a ayudar al equipo de radioterapia a diseñar un mejor plan, sobre todo cuando es inmunoterapia, la radioterapia con inmunomodulada, y estimar el volumen tumoral total. Han realizado varios estudios donde delimitan la zona a irradiar con el metabolismo de la glucosa marcada, o la flor de desoxiglucosa, y tienen una expansión de los bordes de 5 milímetros. Esto, pues bueno, se va dirigido a la zona que quieren disminuir de volumen o tratar con la radioterapia, y pues evita que otros órganos se radien y sufran pues todas las secuelas por radioterapia. En pacientes que a veces no pueden recibir una cirugía, como esta paciente que tenía 84 años, dolor abdominal, diarrea, hilo incompleto y pues bueno, también un inadecuado estado funcional. Solo se trató con radioterapia y su PET de seguimiento vemos que desaparecen las lesiones previamente referidas. También vamos a monitorizar la respuesta al tratamiento. Nos va a dar una evaluación temprana de las respuestas de la quimioterapia. Identificamos si hay enfermedad residual post-tratamiento y vamos a detectar si hay algún tipo de resistencia al tratamiento. La detección de la recurrencia, el PET-CT tiene una buena sensibilidad y es buen valor predictivo positivo y negativo para detectar recurrencia. Sobre todo también nos va a dar una localización precisa de la recidiva, como en este ejemplo que vemos aquí, solo vemos la imagen molecular, posteriormente la tomografía, y cuando realizamos la fusión vemos esta pequeña zona que pues es en la fascia endopélvica derecha con hipercaptación. Es una zona muy pequeñita, sin embargo se puede determinar muy bien por el PET-CT. Este es otro caso de una mujer de 48 años con una masa pélvica en estudio y elevación del marcador CA125. Vean cómo está la biodistribución y sale lo anormal en cavidad pélvica y cavidad abdominal. Cuando realizamos las imágenes con fusión, podemos identificar estas zonas que, si bien ya tiene una lesión pélvica, pero también ya tiene datos de infiltración peritoneal, líquido de ascitis, que está con captación difusa, y también, pues, enfermedad peritoneal más arriba, ¿no? O sea, ok. Este otro caso es una paciente que ya estaba operada, tenía la cirugía de citorreducción y posteriormente empezó a elevar los marcadores tumorales. Se vino a realizar su estudio de PET-CT, donde se ve una zona aquí en esta zona de epigastrio y una zona en cavidad pélvica. Vemos que tiene un ganglio en el espacio patogástrico que está hipercaptante y, pues bueno, justamente es la paciente de la fascia endopélvica. Es una zona muy pequeña, pero que se puede detectar por el PET-CT. Le dan su quimioterapia y viene a su estudio de seguimiento, donde podemos ver que ya no existen esas zonas de captación y, pues bueno, tuvo una respuesta metabólica completa. Sin embargo, pues bueno, en su seguimiento vuelve a tener elevación de marcadores tumorales, realizamos otro PET-CT y bueno, vemos que nuevamente tiene metástasis peritoneales. Sirve para valorar la respuesta, como esta paciente, que ya en teoría ya estaba con un estudio negativo, solo se veía la biodistribución normal. Sin embargo, en su estudio de seguimiento vemos que, pues bueno, ya tiene enfermedad pélvica y también hepática. Entonces pasa a un estadio, pues ya 4, con progresión de la enfermedad. Y bueno, también vemos algunas pacientes, por ejemplo, ok, es una paciente de 23 años, llegó con nosotros, hablábamos de los tumores borderline. Esta paciente tenía un tumor borderline que fue del lado derecho, llegó con nosotros después de su cirugía, y bueno, estas son las imágenes. Vemos una zona de captación aquí en la pelvis,
que tomográficamente corresponde a esta imagen pues nodular con algunos septos y con una calcificación que tiene un metabolismo difusamente incrementado. Entonces, vamos a tener en cuenta lo que comentábamos en un inicio. Esta paciente, lo que se le hizo fue una salpingoferectomía del lado derecho, mientras que la del lado izquierdo, como ella quería preservar la fertilidad, tuvo una estimulación ovárica. Entonces, pues bueno, también nosotros como médicos nucleares tenemos que identificar estos cambios para no dar alguna lesión que pues no corresponda a enfermedad. También hay lesiones y algunas zonas de captación fisiológicas después de tratamiento. Tenemos algunos falsos positivos como procesos inflamatorios, infecciosos, algunos tumores benignos de ovario o la ovulación fisiológica. Los cuerpos lúteos se van a ver muy captante como en este ejemplo de aquí. Sin embargo, con las características anatómicas y también las fases en las que vamos a realizar la tomografía, nos ayudan a determinar y evitar estos falsos positivos. Falsos negativos, si tenemos en tumores pequeños, la literatura menciona que menores de 1 centímetro, nuestro equipo puede detectar lesiones hasta de 0.4 centímetros, entonces detecta lesiones pequeñitas. Algunos tipos histológicos, como los tumores de células claras, van a tener una baja captación. Y bueno, la eliminación. Si hay alguna lesión que está muy cerca a un órgano con captación fisiológica, lo vamos a poder dar como un falso negativo. Pero bueno, nosotros en este caso realizamos imágenes secuenciales para evitar o reducir lo más posible estos falsos negativos. Y es muy importante la preparación del paciente. Al ser un análogo de la glucosa, va a competir con la glucosa normal. Entonces, pacientes diabéticos deben de seguir las indicaciones dietéticas para que lleguen con un buen nivel de glucosa y el estudio, pues bueno, sea lo mejor posible cuando tengamos su reporte y no tener falsos negativos. Generalmente aquí llegan las pacientes, canalizamos, tomamos muestras de glucosa y verificamos que estén dentro de lo que es permitido, que es ideal abajo de 150, y nosotros valoramos, en su caso, si tienen una elevación de glucosa, damos damos algunas indicaciones para que logremos las cifras y evitemos en mayor medida los falsos negativos. Y bueno, también existe otra modalidad que no es el motivo de esta charla, pero pues es importante comentarla, que es el PET-RM. Si bien el PET-CT tiene una alta sensibilidad, el PET-RM, pues al ser una tecnología híbrida con una resonancia magnética, nos va a dar una alta calidad de imágenes, mejora la resolución de los tejidos blandos, tiene la flexibilidad para adquirir los parámetros de la resonancia dependiendo del tipo de paciente, si es un estado prequirúrgico, posquirúrgico o si el médico busca algún tipo de recurrencia de la enfermedad. En los médicos, pues bueno, podemos determinar con qué parámetros se va a adquirir el estudio, y pues en la literatura está reportado que incluso se pueden ver hasta un 18% más de hallazgos adicionales al PET-CT. Y pues bueno, con este estudio también las metástasis pequeñitas, menores a 0.5 centímetros, sobre todo en hígado, se van a poder determinar mejor. Y bueno, pues ya casi para finalizar, tenemos aquí una imagen de resonancia magnética en corte axial, ponderante 2. Vemos esta paciente llegó con una masa palpable dolorosa en epigastrio y cambios en los hábitos intestinales, lo que comentábamos al inicio, que pues bueno, la sintomatología a veces es gastrointestinal. Vemos esta masa que aparentemente, pues bueno, depende del ovario izquierdo. Le realizamos las imágenes de PET-CT y vean cómo esta zona está hipercaptante. Afortunadamente en el resto del cuerpo no se ve alguna otra lesión. También se realizó la fusión de imágenes con PET-RM, y este caso es interesante porque forma también parte del porcentaje pequeño de los tumores derivados de las células germinales. Es un disgerminoma, pero vean la captación, y afortunadamente esta paciente no tuvo metástasis a distancia. Posteriormente se hizo la resección. Bueno, entonces en conclusión, de la imagen híbrida PET-CT y PDRM en cáncer de ovario nos da una evaluación de cuerpo entero no invasiva,
Nos da información funcional y anatómica combinada, mejora la precisión diagnóstica y localización de la enfermedad a distancia, tiene un impacto en el manejo del paciente con un porcentaje significativo en el cambio de terapia, sirve para una guía de radioterapia, evaluación de respuesta al tratamiento, es útil para evaluar la regresión del tumor, es lo que decíamos, para precisamente diferenciar de los cambios anatómicos y fibrocicatriciales o si hay actividad tumoral viable. Y bueno, recordar que siempre el trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario es crucial para un adecuado abordaje del paciente. Gracias por su atención.